Pintec te trae Presupuesto en la planificación de un emprendimiento, parte 1 de 9. Hola a todos, este es el primero de una serie de videos acerca de el armado de un presupuesto y su correspondiente planificación financiera en lo que es la formulación y la evaluación de un proyecto. ¿Qué proyecto en particular? Un emprendimiento, o conocido como últimamente se lo está llamando una startup, que no es más que una pequeña o mediana empresa, ¿okay? Que formalmente a nivel de empresa se lo conoce como una pyme. Entonces, tanto este video, que va a ser un poco explicativo, va a ser lleno de teoría, como los videos consecutivos a este, que van a ejemplificar, vamos a hacerlo a manera de taller, vamos a hacerlo a manera práctica, la formulación de un emprendimiento. Más adelante les diré cuál es el ejemplo que vamos a utilizar. Sin embargo, es muy importante que revisemos este video porque este contiene toda la esencia y el contenido teórico que vamos a necesitar para en los futuros videos poder entender toda la terminología que vamos a utilizar. Entonces, recomiendo que tomen todos los apuntes necesarios mientras están viendo este video y aparte de eso, vayan también ideando una idea de negocio, valga la redundancia. Vayan ideando algún emprendimiento que se les ocurra o que quieran de pronto iniciar a futuro. Es muy importante que en los futuros talleres que vamos a realizar, en los videos que voy a ir colgando en YouTube y en redes sociales más adelante, no solamente hagamos o sigamos el ejemplo que voy a colocar ahí, sino que también es importante que ustedes tengan el suyo propio. De tal forma que mientras ven los videos que yo voy colgando, mientras hacen la práctica de lo que yo voy haciendo en los videos y mientras van entendiendo el contenido, paralelo a esto, cuando no estén viendo los videos, pueden ir ustedes también formulando con calma el emprendimiento que de pronto ya tengan en su mente desde hace mucho tiempo, pero que no sabían cómo planificarlo, no sabían cómo calcular lo necesario, no sabían cómo armar el esquema básico para hacer ese emprendimiento. ¿Ok? Poco a poco les iré dando las partes estratégicas, los tips, la forma como se hace desde cero y la forma como esto se vuelve realidad, pero minimizando el riesgo, porque recordemos algo, iniciar un emprendimiento, iniciar una empresa, siempre implica un riesgo. ¿Qué tan grande es ese riesgo? Depende de muchísimos factores. Depende del conocimiento del empresario, depende de su preparación, depende de su conocimiento del mercado, y hablando de esto, depende de factores externos como el mismo mercado, depende de factores económicos, depende de muchísimas cosas, tanto internas como externas, que es lo que en marketing muchos llaman básicamente el análisis FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y finalmente amenazas. Entonces, pero bueno, ese tipo de situaciones de marketing lo vamos a resolver después. Yo considero a título personal que muchos proyectos de negocio que son formulados como primera fase su descripción básica, como segunda fase un plan de marketing y como tercera fase un análisis financiero, o sea, un presupuesto y un análisis financiero de dicho presupuesto. Yo considero a título muy personal que debe ser hecho al revés. Primero formulamos el negocio a nivel números y luego de eso, cuando ya tengamos la fórmula perfecta para dicho emprendimiento, irnos a la parte de marketing o al plan de mercadeo, el plan de marketing, para ver de qué forma conseguimos que esto se haga realidad. Porque no podemos ir, por ejemplo, a la guerra sin haber armado una estrategia básica, sin haber hecho todos los cálculos necesarios. Entonces yo considero que el plan financiero, es decir, el presupuesto y el análisis financiero, que juntos forman lo que es un plan financiero, es lo que primero deberíamos hacer. Es decir, saber cuál sería mi negocio en su mejor versión, en la que los números sí funcionan. Posterior a esto, ya garantizando que tengo el modelo ideal de negocio para mí, y ojo, con ideal no digo el mejor negocio del mundo, con la mayor rentabilidad del mundo, que me deje una fortuna cada año en utilidades para mí y para el resto de accionistas, no.
Me refiero a su modelo ideal, es decir, en el modelo en el que funcione. Y el modelo en el que funciona un emprendimiento en su primer año de trabajo o segundo hasta el quinto año, no necesariamente es un negocio multimillonario, es un negocio que va arrancando suave y que la curva pues se va afinando hasta que luego de eso sus ganancias ya se vuelven, en la medida de lo posible, ya exponenciales, ¿no? Entonces, a eso me refiero con su mejor versión. Entonces, punto número 1, yo creo que es ideal primero modelarlo en números, y una vez que yo ya tenga ese modelado de emprendimiento, modelado de pequeña empresa, procedo a hacer el estudio de mercado para decir, ok, esto es posible hacerlo o esto no es posible hacerlo. Tengo esta demanda insatisfecha y yo la puedo satisfacer, dejarla satisfecha o no. Y si hay que hacer algún ajuste, pues regreso a los números, hago ese ajuste al modelo, a los cálculos, y regreso al análisis del mercado y digo, ok, si ahora esto sí es posible, ¿de qué forma lo voy a hacer posible? ¿Qué estrategias voy a adoptar para que esto sea posible? Y una vez hecho ese análisis, yo puedo salir al mercado y decir, ok, me lo voy a poner. ¿Y por qué lo voy a poner ya este emprendimiento en el mercado? Porque sé que el mercado lo va a aceptar. Y como sé que lo va a aceptar, ahora lo que sigue simplemente es el control, la verificación, el control, el seguimiento y las correcciones necesarias para que no nos salgamos del plan. Y así asegurar que al final de cada periodo fiscal, que es donde se evalúan los balances, que es donde se evalúan todos los números, coincida muchísimo con lo que yo he previsto, con lo que yo he planificado. Ok, ahora, nunca va a salir igual, porque si no estaríamos prediciendo el futuro. Sin embargo, considero que sí debería parecerse muchísimo. O sea, mientras trabajemos duro para alinearnos al plan y que el plan siempre termine saliendo como nosotros deseamos que salga, como lo planificamos previamente, el plan debería apegarse muchísimo a la realidad, y ese es el objetivo. Aunque bueno, me estoy adelantando un poco a lo que les voy a explicar, pero yo creo que ese es el objetivo fundamental: lograr que plan, ¿sí? O proyección o predicciones, plan, se apegue muchísimo a lo que después en la realidad se dé. Entonces son dos cosas que cuando ya transcurra cada año vamos a tener que comparar y decir, ok, ¿en dónde están las diferencias? ¿Por qué no tengo el dinero que tenía previsto tener? ¿Por qué tengo menos? O mejor aún, si tengo más, ¿qué hice de bueno para tener más? O si tengo menos que lo que tenía previsto, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué hice de diferente respecto a lo planeado para tener menos? Entonces empezamos a encontrar tanto los aciertos, perdón, voy a acomodar un poquito cámara, vamos a encontrar tanto los aciertos como los errores en la práctica. Sin embargo, estos deberían ser mínimos porque todo debería obedecer a un plan, ¿okay? Sin embargo, si es que nosotros, y yo considero que esto es importante, si nosotros no trazamos un plan, estaríamos avanzando a ciegas. Y si avanzamos a ciegas, tenemos que conformarnos con los resultados que tengamos. Porque en el momento que nosotros tengamos un resultado, ¿contra qué lo comparamos? Si no tenemos nada con qué compararlo, pues simplemente confórmate con lo pobre de los resultados, o si tienes suerte, mucha suerte, con lo excelente de los resultados. Aunque por lo general, si no tienes un plan, los resultados nunca son excelentes. Entonces eso es, digamos, que lo importante de llevar un presupuesto. Entonces, punto número 1. En este video, a diferencia de los otros en los que mi grabación va a estar en una parte muy pequeña de la pantalla, porque lo más importante de mis videos van a ser lo que hago en la pantalla, más no que me vean a mí. Lo más importante es que me escuchen y vean lo que hago en la pantalla. Únicamente en este video vamos a estar divididos, mitad pantalla explicativa, que es lo que está aquí en la parte de al lado, y la otra mitad yo. Porque como les decía, esto no es práctico todavía, simplemente son muchos conceptos teóricos, ¿okay? Entonces vamos a iniciar un poco con eso. Entonces, punto número 1, nosotros vamos a hacer una especie de lluvia de ideas. Eso es lo que suelo hacer cuando estoy explicando a mis estudiantes, cuando estamos hablando de clases sobre este tema, e incluso cuando estoy explicándole esto a manera de consultoría a algún emprendedor, a algún empresario, porque considero que es la forma más fácil de iniciar con el entendimiento de todos los conceptos que implican un presupuesto.
En esta lluvia de ideas suelen salir algunos conceptos bastante interesantes de boca de los mismos estudiantes, pero yo he resumido un poco para que armemos una secuencia de conceptos, ¿no? Entonces, punto número 1, la etimología de la palabra presupuesto parte de pre. Es la primera parte. Pre significa antes de. Entonces, todo presupuesto, todo plan financiero, todo análisis financiero, todo análisis económico o todo análisis presupuestario tiene que ser hecho antes de hacer alguna compra. Dicho sea de paso, de una vez coloco aquí cuando hacemos eso. Prácticamente cuando hacemos una compra. ¿Ok? Y punto número 2, algo que les va a sonar muy poco profesional, tal como alguna vez lo escuché. La segunda parte de la palabra presupuesto es ¿en qué se basa? Y se basa en supuestos. Netamente se basa en eso, ¿ok? Por más que suene poco profesional, un presupuesto es algo que está basado en supuestos. Sin embargo, quiero dejar muy en claro de que los supuestos tienen que ser muy apegados a la realidad, y para que sean muy apegados a la realidad y que sean muy precisos, tienen que partir del conocimiento no empírico, sino muy técnico que tiene la persona que está haciendo el presupuesto sobre el mercado, sobre lo que está haciendo, ¿ok? Una cosa es un presupuesto de gastos para el súper que hace una ama de casa, que conoce perfectamente todo lo que necesita para la semana, que conoce todo lo que necesita para hacer la limpieza, para hacer la comida, etcétera, etcétera. Y otra cosa va a ser la lista de gastos para el súper que va a hacer el papá, que no está acostumbrado a hacerlo, o los hijos, que no están acostumbrados a hacerlo, ¿ok? Entonces, la una va a estar muy apegada a la realidad, tanto en lo que necesita, como en el dinero que va a gastar. Y en el otro escenario, pues no va a tener todo lo que se necesita, y mucho menos va a tener una idea de los precios o cuánto va a gastar. Entonces fíjense cómo los dos escenarios son muy distintos. Entonces lo que yo les pido es que si hacen un presupuesto de algo, tienen que tener un profundo conocimiento de lo que están haciendo. De hecho, es muy aconsejable que si hay un emprendedor que desee iniciar una startup, un emprendimiento, una pyme, su primera experiencia sea en algo que ya conoce, algo que domine bien, algo que le guste. De ahí en adelante, su segunda experiencia en más puede ser en algo que no conozca, porque prácticamente lo que va a hacer es invertir una cantidad de dinero y esperar una rentabilidad en un tiempo prudencial. ¿Okay? No importa si no conocen mucho del emprendimiento, porque por último sus otros socios sí lo conocen. Sin embargo, en su primera experiencia sí, porque va a tener que controlar muchísimo hasta tener la experiencia necesaria para ser en otros casos simplemente un inversionista más que un empresario, ¿ok? Entonces sí, prácticamente nos estamos basando en supuestos, pero no por el hecho de que sean supuestos quiere decir que no sean reales. Tienen que ser lo más apegados posible a la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y aquí me voy a adelantar a la parte de casi final, porque nosotros tenemos como objetivo fundamental del presupuesto lo que voy a anotar aquí, y es que podamos comparar, ¿ok? Es como cuando haces tu lista de compras para el súper, en la que detallas todo lo que vas a necesitar y aparte un total de cuánto vas a gastar, cuánto dinero se te va a ir en eso. Sea que vas a pagar en efectivo, sea que vayas a pagar con tarjeta de crédito, pues tú haces una previsión de cuánto te va a resultar toda esa compra. Posterior a eso, cuando llegas a casa con todas las compras, comparas la factura y todo lo que compraste y cuál fue el total de la factura. Y tú dices, bueno, me ahorré algo, quiere decir que algo no compré o realmente hubo un ahorro. O por el contrario, gasté más. Bueno, ¿en qué gasté más? Y empiezas a comparar y tú dices, ok, esto no estaba en la lista, pero lo compré porque es importante. Entonces ese es el objetivo, que podamos modelar un negocio ahora, ¿sí? En su mejor versión, que podamos modelarlo. Y conforme transcurran los años, al final de cada año tener la típica reunión anual del negocio e ir haciendo la comparación. Ok, estaba previsto que suceda esto y sucedió esto que se parece muchísimo, pero no es igual. Entonces, ¿en dónde están las diferencias? Y empiezas a saber en qué parte te fue bien, en qué parte te fue mal. En una parte en la que te haya ido bien,
replicas esa estrategia para el próximo año para que te pueda ir todavía mejor, y en la parte en la que te haya ido mal empiezas a analizar el por qué te fue mal para tomar las correcciones necesarias para que el siguiente año no te vuelva a ir mal, o al menos en ese aspecto, ¿no? Y estar siempre en una curva de mejoramiento continuo. Eso es, digamos, que la parte más importante de comparar. Estoy revisando en una pantalla que tengo acá a manera de teleprompter las cosas que tengo que irles diciendo para no olvidar los conceptos, ¿no? Entonces, listo, hablé de presupuesto como concepto, como etimología, hablé que se hace antes de realizar cada compra y que se basa en suposiciones, pero que deben ser apegadas a la realidad, y que su objetivo fundamental es comparar. Asimismo, tengo un par de conceptos adicionales que son, bueno, antes que nada quiero darles un poco la importancia, lo voy a anotar por acá. Ouch. Aquí, vamos a seleccionar un color de lápiz azul y vamos a hablar acerca de la importancia. La importancia, yo creo, el top 1 de importancia del presupuesto viene siendo la parte de la estrategia. Casi se me pasa explicarles esto. ¿A qué me refiero con estrategia? A lo largo de los videos consecutivos a este, tanto el próximo, que también va a ser explicativo, va a ser teórico, como el resto de videos que van a ser netamente prácticos, van a ser la simulación del presupuesto y el plan financiero para un emprendimiento, para una pyme, nosotros vamos a ver que muchos de los pasos que vamos a dar, que son bastantes, son susceptibles de irlos afinando, de irlos tuneando, de irlos ajustando, de subirles el volumen o bajarles el volumen, ¿ok? A eso le llamo estrategia. Ver en qué parte me va a ir mal en este negocio y tomar las medidas correctivas antes de que sea real, porque seamos francos, estamos haciendo un plan, netamente esto es un plan. Pero en el plan nos vamos a ir dando cuenta qué está bien o qué está mal, y si algo está bien, insisto, lo potenciamos, si algo está mal, lo corregimos. Imagínense, ¿qué puede ser mejor que tomar las correcciones necesarias en algo que ni siquiera existe aún? Esa es la importancia más grande en la cual radica hacer un presupuesto y un plan financiero. Así, habremos tomado todas las estrategias necesarias para un negocio antes de que él exista. Cuando éste exista, sabremos perfectamente qué hacer. Es como cuando vas a la guerra ya preparando una estrategia. Lo más probable es que ganes dicha guerra. ¿Ok? Entonces, punto número 1, el objetivo principal de un presupuesto o de un plan financiero, que después lo podamos comparar. Escenario basado en supuestos, que es lo que estamos haciendo ahora, versus escenario real, que es lo que pasará ya después de un año cuando el negocio esté funcionando. Entonces, comparar qué pasó. Y aparte de hablar del objetivo principal, hemos hablado de la mayor importancia de un presupuesto, es las estrategias. ¿Ok? A diferencia de alguien que simplemente inicia un negocio sin hacer nada de esto y va tomando medidas sobre la marcha. Y lamentablemente, cuando va tomando medidas sobre la marcha, se encuentra con que otros empresarios que sí tienen la preparación y que sí han hecho un plan financiero, que sí han hecho una estrategia previa, ellos ya las tomaron desde antes. Entonces, prácticamente tú vas retrasado con respecto a tus competidores. Y eso de por sí suena muy mal. En la realidad no solo suena mal, está pésimamente mal. ¿Ok? Entonces, por eso lo pongo como la principal importancia de hacer un presupuesto. Ahora vamos a tocar conceptos. Nosotros tenemos que diferenciar conceptos bastante importantes en lo que se refiere a un presupuesto, y el punto número 1 es la inversión, que dista mucho, y yo creo que a veces se confunde, más vale lo toman como el mismo término, dista muchísimo de lo que es costos, y también lo confunden muchísimo, es más, los dicen indistintamente de lo que son los gastos. Procedo a explicar cada uno. Alejémonos del concepto del supermercado, ¿ok? Fuera supermercado. Vamos a hablar ahora de lo que sería la compra de un auto para servicio de taxi o servicio de expreso o traslados ejecutivos. Di tú, lo que tú quieras. Lo importante es que estoy comprando un vehículo para hacer movilizaciones, traslados. Ahora bien,
comprar el vehículo, comprar accesorios, comprar la parrilla para las maletas, comprar la radio, una radio más moderna, comprar forros de cuero para los asientos, comprar moquetas, comprar aros de magnesio, comprar llantas más gruesas, todo lo que quieras comprar junto a tu vehículo, tanto en activos tangibles, ¿sí? Cosas que puedas tocar, como en activos intangibles, cosas que no puedes tocar, como permisos de circulación, algún impuesto, el seguro, ¿sí? El seguro del vehículo por 2 años como estándar acá en Ecuador, que son activos intangibles, no los puedes tocar, el seguro no lo puedes tocar, es simplemente eso, es un seguro. Tanto los activos tangibles como los activos intangibles vienen formando parte de la inversión, ¿ok? Por lo general alguien dice, voy a gastar en un vehículo. No, eso es una inversión, vas a hacer una inversión en un vehículo, porque vas a comprar tanto el vehículo como todos sus accesorios y aparte los permisos y otras cosillas necesarias. Eso es considerado como inversión. Todo el dinero que desembolsas antes de. Ahora bien, vamos a suponer que ya tienes el vehículo, ya lo pones a rodar en su primer día de trabajo, ya estás ofreciendo el servicio de traslados, movilizaciones. Ahí viene 2 conceptos que por lo general, insisto, se confunden: costos y gastos. Costos es el que estoy explicando ahorita. Costos va directamente relacionado con la fabricación del bien o del servicio que estás dando. Llámense estos. El servicio que estoy dando es el traslado. Todo lo que va relacionado con cambio de llantas, cambio de aceite, la gasolina, bujías, depurador, aditivos, todos los insumos que se van gastando en un vehículo por su propia operación y que los voy renovando todo el tiempo. Todo ese tipo de cosas relacionadas a la fabricación de mi servicio de transporte se llaman costos, ¿ok? Por otro lado, gastos son todo lo relacionado a la administración y a la comercialización de mi bien o servicio. Vamos a suponer que yo tengo que pagar a una operadora para que reciba las llamadas y tome todas las rutas de los traslados que tengo que hacer. Toda esa parte administrativa es un gasto. El mantenimiento de la oficina, planillas, luz, agua, teléfono, etcétera, todos esos son gastos. Vamos a suponer que aparte, para generar las ventas, para potenciar las ventas, pago a alguien las redes sociales y una aplicación para Android y iPhone, para que la gente ya no tenga que llamarme, sino simplemente tenga que, con una aplicación, ubicarme y yo voy donde están. Todos esos son gastos. Entonces, todo lo relacionado a la comercialización o administración del negocio se denomina gasto, mientras que todo lo relacionado a la fabricación del producto se denomina costo. Ahí están las diferencias. Entonces, recapitulando: costos, fabricación; gastos, administración y ventas; inversión, todo lo que compro antes de el negocio, para iniciar el negocio. Ahí está, ¿ok? Reviso mi pequeño teleprompter para ver si se me está pasando algún concepto. Yo creo que no. He puesto incluso los ejemplos que lo dejan más claro. Me sobran 3 flechas. Sin embargo, yo creo que ya manejamos los conceptos más importantes de lo que representa el presupuesto, su importancia y su objetivo principal. ¿Okay? En adelante vamos a iniciar ya con conceptos un poquito más complejos, ¿sí? Resumiendo, ¿por qué necesitamos hacer un presupuesto? Un presupuesto lo necesitamos para no andar a ciegas. Así de simple, para no andar a ciegas. Ya que si andamos a ciegas y sin un rumbo fijo, nos vamos a tener que simplemente conformar con los resultados que dé la empresa. Y por lo general, cuando lo hacemos así, los resultados que da la empresa por lo general, insisto, son malos. O muy malos. Representan la quiebra. Si ustedes revisan en Google, en revistas económicas, orgullosamente podemos decir que Ecuador está en el top 3 de los países más emprendedores de América Latina. ¿Ok?
orgullosamente digo, porque eso quiere decir que tenemos muchos emprendedores, muchos empresarios en nuestro país. Decepcionantemente, 3 de cada 5 de esos emprendimientos no supera la barrera del segundo año de funcionamiento. No llegan al tercer año. ¿Y esto es por qué? Porque el empresario dice, ok, primer año me fue mal, pero está bien, es el primer año. Segundo año me sigue yendo mal, o hasta peor. Lo cierro nomás. No tiene sentido este negocio. Se ha determinado por estudios en diversas universidades y en diferentes investigaciones de mercado que la razón fundamental es que el emprendedor no tiene conocimiento en lo absoluto. ¿De qué? De todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante. De todo lo que vamos a hacer tanto en la próxima clase, que es teórica, como en las 7 clases siguientes. Llamémoslo así clases, pero no son videos con ejemplos prácticos de cómo planificar un emprendimiento. Pero fundamentalmente es eso, es falta de conocimiento, no de condiciones de hecho, porque últimamente hasta hay una ley de emprendimiento precisamente para promover esta actividad. Es por falta de conocimiento. Entonces nunca, hablando en términos de negocio, podemos darnos el lujo de no planificar y de andar a ciegas. Es sumamente peligroso. Ahora bien, hay una lluvia de temas relacionados a presupuestos. Se hace un presupuesto para recursos humanos, que es cuando, por ejemplo, necesitamos tener separado un presupuesto para contratación de personal o liquidaciones. Un presupuesto para inversiones. Por lo general aquí vamos a hacer, en un emprendimiento solamente vamos a hacer una inversión. Porque si les voy a obligar a que en los talleres futuros que vamos a hacer en los videos, hagamos inversión y reinversión, lo que voy a hacer es confundirlos. Aparte de que una sola inversión puesta en marcha tiene que tener al menos un buen funcionamiento en el primer plan estratégico de 5 años, sin necesidad de estar haciendo más reinversiones y más inyecciones de capital, porque quiere decir que entonces no hice una planificación adecuada. ¿Okay? Hay presupuesto para operaciones, que es fabricación, hay presupuestos para la comercialización del producto, hay un presupuesto para producción, hay un presupuesto para compras, hay un presupuesto para marketing, cuánto vamos a gastar en publicidad y en promover nuestro producto. Entonces todo esto lo vamos a hacer. Por eso es que esta serie de videos que vamos a armar para planificar un emprendimiento es un compendio de todos los presupuestos que requerimos hacer para ya tener una empresa en funcionamiento. ¿Ok? Tanto por conocimiento teórico como por experiencia profesional, como experiencia como emprendedor y aparte de eso como docente en materias universitarias. Entonces creo yo que les puedo hacer un resumen de todo lo difícil de esas áreas, pero lo más simplificado posible, porque recordemos que muchos de los emprendedores lamentablemente no cuentan con una preparación técnica muy densa. Entonces mi objetivo en estos videos es simplificarlo todo lo posible para que puedan masticar y digerir muy bonito todos estos temas y lo puedan poner en práctica sobre todo. Ahora bien, vamos a hablar de indicadores, que precisamente es el tema de esta diapositiva. Los indicadores más importantes de un emprendedor, de un inversionista, de un empresario son en primer lugar el payback. Traducido es el tiempo de recuperación de la inversión. Por eso es que aquí tenemos este relojito como representación de eso. ¿En qué tiempo recupero mi inversión? Vamos a suponer que yo estoy invirtiendo $8,000 en un negocio. Lo primero que quiero saber es cuándo voy a recuperar esa plata. ¿Cuándo voy a recuperar ese dinero? ¿Okay? ¿Será en un año? Es bastante rápido, poco creíble. ¿Lo voy a recuperar en 2 años? Aceptable. ¿Lo voy a recuperar ya el tercer año? Ok, se entiende. ¿Lo voy a recuperar en el cuarto año? Se está demorando mucho. ¿Me tardo 5 años enteros en recuperar la inversión? No. Si el negocio se tarda todos los 5 años de la planificación en recuperar solamente la inversión y no dejarme nada más, no considero que el negocio sea bueno, no es rentable. Así de simple. Yo creo que una media aceptable es entre 2 y 3 años para recuperar la inversión de un negocio. Eso es payback. No hay nada más que hablar sobre este tema. Fórmulas y cómo se calcula y todo esto lo vamos a ver con los videos conforme transcurren, casi al final de hecho. Segundo concepto, ya lo hablé, pero quizá no se dieron cuenta. Rentabilidad. La rentabilidad del negocio se los voy a explicar con esta serie de monedas que he colocado aquí. Vamos a suponer que la primera moneda es cuando estamos planificando el emprendimiento o cuando vamos a emprender. ¿Okay?
Vamos a suponer que yo ya hice todos los cálculos necesarios y que yo decido que este emprendimiento se va a iniciar con $2.500. Un poco, un emprendimiento pequeño, una startup pequeña. Vamos a suponer que fuera de los sueldos, mi sueldo, los sueldos de los demás, los gastos, los costos, todo, vamos a suponer que al final del primer año de trabajo el negocio me da $1.500. ¿Ok? ¿Puedo decir que en el primer año recuperé la inversión? No, porque el negocio recién me ha devuelto $1.500. Y que invertí $2.500. Faltan $1.000. Vamos a suponer que al segundo año el negocio me da $3.000. Puedo decir entonces que ya recuperé la inversión. ¿Por qué? Porque los 1.000 que faltaban ya los puedo tomar de este año número 2. ¿Ok? Y me sobran 2.000. A partir de ahí, la utilidad de los otros años ya es pura ganancia. Entonces, payback de esta inversión que hice, 2 años. En el año 1 recuperé 1.500, en el otro año recuperé los otros 1.000 y aparte me quedé con 2.000 de excedente y el resto de años es puro excedente, es decir, pura ganancia. Ahí puedo decir que el negocio es rentable. Pero ¿qué pasa en el supuesto de que el primer año no recupero nada? En el segundo año solo recupero $200, en el tercer año recupero solo 300, en el cuarto año recupero 500. Hasta ahí vamos 1.000. Y en el quinto año recupero 1.500 más, 2.500. Me he demorado todo el plan estratégico en recuperar inversión, pero no me he quedado con nada excedente. No es rentable. No es rentable. En el caso que estamos observando aquí, puedo decir que el negocio es sumamente rentable. Porque aparte de los 2.500 que recuperé en 2 años, me estoy quedando con, en el segundo año, 2.000 de excedente. De ahí 5.000 más, 7.000. De ahí 7.000 más, 14.000. De ahí 8.000 más, 22.000. Quiere decir que este negocio en el que invertí 2.500, en lapso de 5 años ya me ha dado $22.000. Es bastante rentable. Bueno. ¿Ok? Par de indicadores fundamentales cuando estamos hablando del presupuesto para un emprendimiento. Son muchos más, muchísimos más. Pero estos dos son los más importantes y de hecho son los más sencillos de entender. De hecho hay personas que los conocen sin haber tomado una sola clase de emprendimiento, empresas, finanzas, presupuesto, etcétera, etcétera. Los conocen hasta por simple intuición. ¿Okay? Pero quise dárselos para que sepan que no solamente es un tema de intuición, es un tema de que son los más importantes. Ya sabiendo estos dos conceptos, así no sepa más, yo puedo decir, ok, despega el negocio, arranquemos con el negocio. Ahora bien, hay más cosas que tenemos que saber. No sin antes ponerles un último ejemplo. Vamos a suponer que yo hice una inversión total para este negocio. Inicié este negocio con $15.000. Año 1 me está dejando 1.500. ¿Recuperé la inversión? Para nada. Año número 2 me deja 5.500 más. Junto con los otros 1.500, entonces ya vamos $7.000. ¿Recupero la inversión? Para nada. Se está demorando. Año número 3 me deja $7.000. Junto con los 5.500 y 1.500 son $14.000. Pero yo invertí 15. Entonces año 3 todavía no me está dejando dinero este negocio. Quizá ustedes digan, no, entonces como se pasa la barrera del tercer año y Henry dijo que se espera entre 2 y 3 años, no. Sí, se espera entre 2 y 3 años, pero esto no significa en ningún momento que pueda ser una regla, una ley, un mandamiento escrito en piedra. No, tampoco es así. Hay que analizar un poco más. Entonces, aquí lo que puedo ir diciendo es que se me está demorando la recuperación, el payback de este negocio. Me van 3 años y van recién $14.000. Año número 4 me deja $8.000. Como solo me faltaban 1.000 para llegar a los 15, ya en el año 4 separo estos 1.000 que faltaban, ya tengo los 15.000 y puedo decir que sí o sí ya recuperé la inversión, doble visto a la inversión, ya la recuperé. En el año 4 me están quedando, aparte de los 1.000 que ya tomé, me están quedando $7.000 que puedo considerar ganancia neta, flujo líquido de efectivo, ganancia neta para mí. ¿Ok? Porque ya los 15.000 ya los recuperé, ya volvieron a mis ahorros, ya no cuentan. Estos 7.000 es lo que el negocio ya me está dando directamente para mí como ganancia. Aparte de mi sueldo, ojo,
un inversionista o un empresario tiene dos ingresos. El un ingreso es su sueldo mensual como dueño del negocio y el otro ingreso es las utilidades que año a año la empresa le tiene que dejar. En este caso son 7,000. Yo decido si los quiero reinvertir o yo decido si me los quiero gastar en un viaje. Yo decido. Y aparte de eso, el negocio me está dejando en el quinto año $9,500. Que insisto, ya no los cuento para la recuperación porque esa inversión ya la recuperé hace tiempo. ¿Okay? Entonces prácticamente tengo $16,500 más en este plan estratégico de 5 años. Entonces imagínense, yo estoy invirtiendo $15,000 y este negocio, en este plan estratégico, aparte de recuperar mis 15,000, me está dejando $16,500 más de ganancia. Payback sí se demoró, pero rentable, es bueno, es rentable. Entonces, ¿en qué tiempo recupero mi inversión? ¿Qué payback? 4 años. ¿Hay rentabilidad? Por supuesto que sí. Recupero mi inversión y me estoy quedando con un valor incluso más grande como ganancia. Ya de ahí depende de lo que ustedes quieran, ¿no? Depende de qué tan ambiciosos sean y digan, no, es muy poco en 5 años, $16,500. Mejor invierto en otro negocio que en 5 años me da más dinero que esto. Eso ya es cuestión de sopesar ambas opciones y es cuestión de que ustedes decidan. ¿El negocio me gusta o el negocio no me gusta? ¿Ok? Entonces, para terminar este primer video que considero yo que ya estamos cerca del tiempo prudencial para hacerlo en 2 videos. Nosotros tenemos 3 fases. La primera fase es la de inversión y puesta en marcha, que es lo que les expliqué al comienzo cuando hablábamos de la inversión. La primera fase es antes del emprendimiento. Todo lo que necesito comprar y cuánto me cuesta ponerme este negocio. Hasta el momento en que lo coloco ya. Oficina lista, máquinas listas, personal contratado y listo para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Antes del arranque del negocio o hasta el mero momento del arranque del negocio. Escenario número 2 que vamos a estudiar ya es cuando el negocio no es que se va a instalar, ya está instalado y está funcionando mensualmente. El escenario número 2 es mensual y ya estamos hablando de los costos y gastos. Costos de fabricación, gastos de operación y comercialización del producto. ¿Ok? Segundo escenario. Tercer escenario, la proyección anual de trabajo. Nosotros tenemos que ponernos aquí a proyectar, es decir, como predecir cómo nos va a ir en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, el primer año de trabajo, que es el más delicado y es el más importante de analizar. Por eso estamos haciendo todo tan minuciosamente, porque el primer año es el más delicado de analizar. Este escenario lo vamos a ver en los videos consecutivos, ¿ok? Simplemente esto es como para que sepan que vamos a seguir un orden con cada uno. En cada escenario nosotros vamos a tener que hacer una lista de aquellas cosas. En el caso de la inversión, una lista de compras de todo lo que necesito para poner mi negocio. En el caso del escenario mensual, una lista de costos, una lista de gastos para saber cuánto voy a gastar todos los meses en la operación de mi negocio. ¿Okay? Porque recuerden, es muy importante saber ya en el escenario mensual cuánto voy a gastar cada mes para saber cuánto me debe ingresar cada mes. Y una vez que sepa cuánto me debe ingresar cada mes, eso se traduce en cuántas unidades debo vender cada mes y cuántas unidades debo vender como mínimo para poder cubrir los costos y cuántas unidades puedo hacer yo como máximo para poder ser rentable. Algunos me dirán, pero Henry, no debería haber un máximo en eso. El máximo debería ser el cielo, porque mientras más rentable es mejor. Sí, pero yo estoy hablando de máximo en el sentido de que nosotros tenemos limitaciones. Limitaciones de mano de obra, ¿y limitaciones de qué? Limitaciones de maquinaria. Recuerden que en el momento de hacer la inversión ustedes compraron máquinas y las máquinas tienen una capacidad de producción por hora, por día, por semana o por mes que no podemos superar. ¿Okay? Ahora bien, si ya estamos haciendo todo este tipo de cálculos, proyecciones y etcétera, 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 es precisamente para saber si en los primeros 5 años el negocio, como ya estuvo formulado, como está formulado, funcionó, es rentable y tiene un buen payback y una buena rentabilidad, entonces yo después del año número 5 puedo tomar grandes decisiones y decir, sigo con este negocio, que es lo que se espera de hecho.
O por el contrario, puedo decir no sigo con el negocio. Y si sigo con este negocio, después de la primera planificación de 5 años, es muy importante que digamos, ok, es momento de hacer una nueva inversión. ¿En qué? Sucursales. Incremento de maquinaria para mejorar la producción, y en el momento en que mejoras la producción, mejora los costos. Y en el momento en que mejoras los costos, aumentas los ingresos. Y cuando aumentas los ingresos y mejoras los costos, se agranda la ganancia. Y el negocio en la segunda planificación estratégica es muy probable que se vuelva más rentable que en la primera planificación estratégica. Entonces, ¿quieres hacer una planificación? ¿Estás un poco apurado y quieres hacer una planificación estratégica para 3 años? Hágalo. El estándar es 5 años, pero tú eres el dueño de tu negocio. Tú decides. ¿Okay? Pero el estándar sí, son 5 años. En otros casos, 10 años. En otros casos, más a largo plazo, puede llegar incluso a 20 años, como el negocio de teca, madera. Sin embargo, tú decides el plan estratégico cuánto hacerlo. He visto personas que lo hacen a 3 años y que le exigen mucho a su proyecto y les va bien. Son personas más aguerridas, personas más berracas al momento de administrar un negocio, y le exigen al negocio que su recuperación sea 1 año, máximo 2, y el tercer año que les dé ganancia pura. Funcionó bien, al tercer año hago reinversión. Hice mi plan a 3 años. Entonces, mucho depende de la decisión de ustedes. Aquí lo que vamos a hacer es aprender a hacerlo. Luego de eso ustedes deciden qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen, qué estrategias toman, qué estrategias no toman. Entonces, yo creería que eso es lo más importante que debemos revisar en este primer video. No quiero cansarlos con conceptos tan densos. Yo creo que como primer video y como primera introducción a los conceptos fundamentales de un presupuesto es suficiente. Para los que son mis estudiantes, de aquí en adelante, siéntanse libres de hacer cualquier pregunta sobre esta primera parte en la próxima clase. Para los que no son mis estudiantes, son personas que estén haciendo asesorías, consultorías, o personas que simplemente les interesó el video y están viéndolo, siéntanse libres de hacer las preguntas en las cajas de texto de acá abajo. Igual, después de este video voy a colocar mi tarjeta de presentación para que me contacten y podamos hacer despeje de dudas, o planes o proyectos, pero ya muy personalizados, muy focalizados, muy enfocados a la realidad de cada proyecto. Porque si bien es cierto y todo lo que vamos a hacer es estándar para todas las empresas, sí es verdad que a cada una se le aplica una estrategia un tantito diferente, que es en marketing lo que nosotros llamamos estrategias diferenciadas. Más aún si estamos hablando de un negocio que funciona de manera real, presencial, versus un negocio que funciona de manera online. El esquema es el mismo, la planificación es la misma, el presupuesto es el mismo, el plan financiero es el mismo. Lo único que cambia son un poco las estrategias de comercialización de manera presencial versus las estrategias de comercialización de manera online. Entonces, para cosas más finas, más tuneadas a la realidad de cada negocio, considero que es importante que ya lo tratemos de forma personalizada. Por ahora, pues, no me queda más que agradecerles muchísimo la atención al presente video. Dejen sus comentarios, si les gustó déjenles un like, eso para mí es importante porque denota que me están agradeciendo por el tiempo que me he tomado en hacer esto. Espero que todo haya quedado muy claro y pues nuevamente muchísimas gracias, que tengan un excelente día.